Millonario fingió paralizado para probar a su novia y sus gemelos, hasta que la empleada doméstica: «Suelta a esos mocosos y lárgate de mi casa ahora mismo, maldita ladrona». El grito de Lorena Montenegro resonó tan agudo que pareció rasgar las cortinas de seda de la inmensa habitación principal. No hubo preámbulos, ni saludos, ni calma. La escena era un campo de batalla emocional instantáneo. En el centro de la habitación, iluminada por un sol radiante que contrastaba cruelmente con la violencia del momento, Rosario Méndez apretaba contra su pecho a los dos pequeños gemelos, Lucas y Mateo. Sus guantes de goma amarillos, que usualmente usaba para limpiar la suciedad de la mansión, ahora servían de escudo protector sobre las espaldas de los bebés que lloraban aterrorizados por los gritos. Rosario temblaba, pero sus pies estaban clavados en el suelo con una firmeza que solo una madre, biológica o de corazón, podría entender. «Yo no robé nada, señora Lorena», respondió Rosario con la voz quebrada, pero la mirada fija en los ojos inyectados de odio de la mujer. «Usted puso ese anillo en mi delantal. Lo hizo porque sabe que los vi. Vi lo que le hizo al niño cuando pensó que nadie miraba». Lorena, vestida con un impecable vestido de noche azul marino que acentuaba su frialdad, soltó una carcajada histérica y cruel. Dio un paso amenazante hacia la empleada, señalándola con un dedo acusador, con una uña perfectamente manicurada que parecía una garra. «¿Tú? ¿Una simple sirvienta acusándome a mí, la futura dueña de todo este imperio?» Lorena escupió las palabras con veneno. «Eres patética. Damián no puede oírte, y aunque pudiera, es un vegetal inútil. Míralo». Ambas mujeres giraron la cabeza instintivamente hacia la izquierda. Allí, en una silla de ruedas de alta tecnología, estaba Damián Velasco, el hombre que una vez fue el magnate más temido y respetado de México. Ahora yacía inmóvil, con la cabeza vendada y una expresión vacía, perdida en la nada. Sus manos descansaban inertes sobre sus piernas, cubiertas por una manta de lana. Parecía una estatua de cera, un espectador mudo de la destrucción de su propia familia. Pero lo que Lorena no vio, cegada por su propia arrogancia, fue el micromovimiento en la mandíbula de Damián, un leve tensar de músculos. Debajo de esa fachada de parálisis cerebral y trauma físico, la mente de Damián trabajaba a 1000 revoluciones por minuto. Cada palabra de Lorena era una puñalada, pero también era la evidencia que necesitaba. «Sigue hablando, bruja», pensó él, sintiendo una lágrima de impotencia, quemándole el lagrimal, una lágrima que tuvo que reprimir con fuerza sobrehumana para no delatarse. «Por favor, señora», suplicó Rosario, no por su empleo, sino por el terror puro que sentía al pensar en dejar a los gemelos solos con esa mujer. «Écheme si quiere, pero déjeme terminar de darles la leche. Lucas tiene fiebre, necesita su medicina. No saben cuidarse solos, son recién nacidos». Lorena avanzó rápido, arrebatando de las manos de Rosario uno de los biberones que sostenía torpemente mientras cargaba a los niños. Con un movimiento brusco, Lorena lanzó el biberón contra la pared. La leche se esparció por el papel tapiz importado, goteando como una metáfora de la nutrición y el amor que se le estaba negando a esa casa. «No me importa si se mueren de hambre», gritó Lorena, perdiendo completamente la máscara de novia preocupada que usaba frente a los médicos. «Esos niños son un estorbo, son el lastre que dejó la difunta esposa de Damián. En cuanto me case con este inválido y firme los papeles de tutela, los mandaré al internado más barato que encuentre en Suiza y tiraré la llave. Y tú, sirvienta inmunda, no estarás aquí para verlo». El corazón de Damián dio un vuelco violento. La furia le subió por la garganta como ácido. Quería levantarse de esa silla, quería saltar sobre ella y sacarla a rastras de su casa,
pero sabía que el abogado de Lorena era astuto. Si Damián reaccionaba ahora sin la confesión grabada y certificada, Lorena podría alegar demencia temporal de él, o peor, manipular la situación para quedarse con la custodia temporal de los niños y la fortuna mientras duraba el juicio. Tenía que aguantar. Tenía que ser una piedra mientras su mundo ardía. Rosario, con lágrimas corriendo por sus mejillas, retrocedió un paso protegiendo las cabezas de Lucas y Mateo con sus manos enguantadas. «Usted es un monstruo», susurró Rosario. Fue una sentencia, no un insulto. La cara de Lorena se contorsionó de ira. No estaba acostumbrada a que nadie, y menos una empleada doméstica con uniforme, la desafiara. Levantó la mano derecha con la palma abierta, lista para cruzar la cara de la muchacha. «Lárgate o llamo a la policía y digo que te vi golpeando a Damián», amenazó Lorena, bajando la voz a un susurro sibilante y terrorífico. «¿A quién crees que creerán? ¿A la prometida devota o a la criada que acaba de ser despedida por robo? Tienes 3 minutos para desaparecer de mi vista, Rosario. Si no, te juro que haré que te pudras en la cárcel y nunca más verás la luz del sol». El dilema en los ojos de Rosario era desgarrador. Miró a los bebés, que se aferraban a su uniforme azul como si supieran que era su única fuente de calor. Miró a Damián, inmóvil, inútil para defenderlos. Y finalmente miró a Lorena, viendo la maldad pura en sus ojos. Rosario sabía que Lorena era capaz de cumplir su amenaza, y si Rosario iba a la cárcel, ¿quién vigilaría la casa desde afuera? ¿Quién intentaría salvarlos? «Está bien», dijo Rosario, con la voz ahogada en llanto. «Me voy, pero Dios lo ve todo, señora. Dios lo ve todo. Dios no tiene cuenta bancaria aquí, querida». «Yo sí», respondió Lorena con una sonrisa triunfal y gélida. «Ahora, dame a esos niños. Suscríbete para descubrir por qué este momento de crueldad extrema fue el error que le costaría todo a Lorena. El momento en que Rosario tuvo que entregar a los niños fue la escena más dolorosa que las paredes de esa mansión habían presenciado jamás. No fue una entrega suave. Lorena prácticamente arrancó a Mateo de los brazos de Rosario, haciendo que el bebé estallara en un llanto agudo y desesperado. Lucas, sintiendo la separación de su hermano y de los brazos seguros de la nana, comenzó a patalear. «¡Cuidado con su cabecita!», gritó Rosario instintivamente, estirando los brazos, pero se detuvo en seco cuando Lorena levantó el teléfono celular con la pantalla iluminada, lista para marcar el 911. «Un paso más, Méndez. Solo un paso más», desafió Lorena. Rosario bajó los brazos, derrotada por la circunstancia pero no en su espíritu. Dio media vuelta, sintiendo que le arrancaban el corazón del pecho y caminó hacia la puerta. Cada paso pesaba 1 tonelada. Al cruzar el umbral, miró hacia atrás una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Damián. Por una fracción de segundo, Rosario creyó ver algo en la mirada vacía del patrón. Un brillo, una súplica, o tal vez una promesa. «No los dejes», pareció escuchar en su mente, aunque los labios de él no se movieron. Lorena cerró la puerta del dormitorio en la cara de Rosario con un golpe seco y definitivo. El sonido del portazo resonó como un disparo para Damián. Ahora estaba solo con la mujer que planeaba destruir su legado y sus hijos. Lorena soltó a los bebés en el corralito de diseño que había en la esquina de la habitación, dejándolos caer sobre los cojines con total desinterés, como si fueran muñecos de trapo que ya no le divertían. «¡Cállense ya!», les gritó a los bebés, que lloraban desconsolados buscando el olor familiar de Rosario. «¡Qué dolor de cabeza!». Damián cerró los ojos, fingiendo un espasmo de dolor para ocultar la tensión de sus puños bajo la manta. «Aguanta, Damián, aguanta»,
se repetía. Su plan era arriesgado: fingir que el accidente de coche lo había dejado tetrapléjico y con daño cerebral severo. Solo así Lorena bajaría la guardia. Solo así revelaría sus planes con sus socios y amantes, pero nunca calculó que el precio sería ver sufrir a sus hijos de esta manera. Mientras tanto, en el pasillo, la humillación de Rosario continuaba. No tuvo tiempo ni de ir a su cuarto de servicio a hacer una maleta digna. Lorena abrió la puerta nuevamente apenas unos segundos después, cargando una bolsa de basura negra. «¡Toma tus trapos!», gritó, lanzando la bolsa al pasillo. La bolsa se rompió y la ropa humilde de Rosario se esparció por el suelo de mármol. «Y no quiero verte merodeando por la reja. ¡Seguridad!». 2 guardias de seguridad, hombres corpulentos que Lorena había contratado recientemente, reemplazando al personal de confianza de Damián, aparecieron al final de la escalera. Miraron a Rosario con cierta lástima, pues todos en la casa sabían que ella era la única que realmente cuidaba a los niños, pero el miedo a perder su trabajo era mayor. «Acompañen a la señorita a la salida y asegúrense de que no se lleve nada de valor», ordenó Lorena, apoyada en el marco de la puerta, disfrutando su poder. Rosario se agachó rápidamente, recogiendo sus pocas pertenencias. Un suéter desgastado, una foto de sus padres fallecidos y su Biblia. No se quitó el uniforme, era su armadura. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano enguantada de amarillo y se irguió con dignidad. «No necesito que me escolten», dijo Rosario con voz firme, aunque por dentro se desmoronaba. «Conozco la salida. Pero escúcheme bien, señora Lorena, esos niños no están solos. Mientras yo respire, no están solos». Lorena soltó una risa burlona y cerró la puerta de nuevo, esta vez con llave. Rosario bajó las escaleras. La casa se sentía inmensa y vacía, sin las risas de los gemelos. Al salir al pórtico principal, el clima parecía haberse aliado con la tragedia. Una lluvia torrencial comenzaba a caer sobre la ciudad. El viento frío golpeó su cara mojada por el llanto. Los guardias cerraron el gran portón de hierro negro detrás de ella. El sonido metálico del cerrojo fue final. Rosario se quedó allí, en la acera, bajo la lluvia, mirando hacia la ventana iluminada del segundo piso. Podía ver la silueta de Lorena moviéndose de un lado a otro, gesticulando, probablemente hablando por teléfono. Y podía imaginar a Damián prisionero en su propio cuerpo y a los bebés llorando de hambre. «No me voy a ir», susurró Rosario para sí misma apretando los puños. El agua empapaba su uniforme azul y su delantal blanco, pero el frío no le importaba. «No me voy a ir». Dentro de la habitación, Damián escuchaba el repiquetear de la lluvia contra el cristal. Su corazón latía al ritmo de la angustia. Lorena, creyéndose sola con un vegetal, sacó su teléfono y marcó un número. Puso el altavoz mientras se servía una copa de vino, ignorando el llanto de Mateo que se intensificaba. «Hola, mi amor», dijo Lorena con una voz dulce que Damián no escuchaba hacía meses, pero no dirigida a él. «Sí, ya lo hice. Eché a la sirvienta entrometida. Fue tan fácil como quitarle un dulce a un niño. Sí, el estúpido de Damián está aquí babeando. No se entera de nada. Escucha, Carlos, necesitamos acelerar lo del testamento. Los médicos dicen que está estable y eso no nos sirve. Necesitamos que su salud decaiga». Damián sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. No era solo avaricia, era un plan de asesinato, y él estaba allí, atrapado en la silla, sin poder moverse, sin arruinar la única oportunidad de enviarla a la cárcel de por vida. Pero entonces, un sonido diferente captó su atención. Un ruido sordo, lejano, que no venía del teléfono de Lorena. Venía de abajo, del jardín trasero. Un ruido que solo alguien que conoce cada centímetro de su casa podría identificar.
Alguien estaba trepando la reja de servicio, alguien que no se había rendido. Rosario no se había ido a la parada del autobús. Rosario estaba rodeando la mansión, buscando el punto ciego de las cámaras que ella misma había limpiado tantas veces. La guerra por la vida de esos niños y de Damián acababa de comenzar, y la simple empleada estaba a punto de convertirse en un soldado. El sonido de la cerradura al girar fue el preludio del infierno para Damián Velasco. En cuanto Lorena guardó la llave en su escote, su postura cambió radicalmente. Ya no había necesidad de fingir preocupación ni decencia. Se quitó los tacones de aguja, pateándolos lejos, y caminó descalza hacia el mueble bar de caoba. Los gemelos, Lucas y Mateo, seguían llorando en el corralito. Era un llanto distinto al habitual. No era berrinche, era hambre y miedo. Un miedo instintivo a la depredadora que tenían en la habitación. ¡Ay, cállense de una maldita vez!, gritó Lorena, lanzando una mirada de asco hacia los bebés. Me tienen harta con ese ruido de sirena. Damián sintió que la sangre le hervía en las sienes. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que se levantara, que la tomara por el cuello y la lanzara por la ventana. Pero el recuerdo de la conversación que había escuchado días antes entre sus médicos lo mantenía inmóvil. Su recuperación es un milagro, señor Velasco, pero si sus enemigos saben que está lúcido, volverán a intentar matarlo. Esta vez no fallarán. Tenía que esperar la prueba definitiva, y esa prueba estaba sucediendo ahora mismo. Lorena tomó el control remoto del televisor gigante frente a la cama y subió el volumen al máximo. Un programa de chismes llenó la habitación, ahogando los gritos de los niños. Satisfecha, se sirvió una copa de vino tinto y volvió a tomar su teléfono. «Carlos, mi amor, perdona la interrupción», dijo, paseándose por la habitación con una sonrisa maquiavélica, ignorando que Damián seguía cada uno de sus movimientos a través de sus pestañas entrecerradas. «Sí, la estúpida sirvienta ya se fue. Hice un drama digno de un Oscar. Debiste verme». Hubo una pausa mientras ella escuchaba la respuesta al otro lado de la línea. Damián agudizó el oído. «No te preocupes por los mocosos», respondió Lorena, tomando un largo trago de vino. «Mañana mismo llamaré al orfanato estatal. Les diré que no tengo los recursos para cuidarlos, dada la trágica condición de su padre. Me desharé de ellos antes del mediodía. Lo importante es la firma, Carlos. ¿Ya tienes listo el documento de traspaso de bienes?» Damián sintió un sudor frío en la espalda. Orfanato estatal. Quería deshacerse de sus hijos como si fueran basura para quedarse con la fortuna Velasco. «Escúchame bien», continuó Lorena, bajando la voz y acercándose a la cama donde yacía Damián. Se inclinó sobre él, y Damián pudo oler el alcohol en su aliento y el perfume caro que él mismo le había regalado. El médico dijo que su corazón está débil. Si esta noche, digamos, sufriera una crisis respiratoria y nadie estuviera atento para darle su medicina a tiempo, sería una tragedia lamentable, ¿no crees? Lorena acarició la mejilla de Damián con frialdad. «Exacto, Carlos. Esta noche se acaba todo. Ven a la casa a medianoche. Trae la inyección que me dijiste. Haremos que parezca un infarto. Y mañana seremos los dueños de todo México». Lorena soltó una risita suave. Besó la frente sudorosa de Damián, un beso de Judas, y se alejó hacia el baño. «Voy a darme un baño de espuma. Merezco relajarme antes de convertirme en viuda», dijo al teléfono mientras entraba al cuarto de baño contiguo y cerraba la puerta, dejando el agua correr. Damián abrió los ojos de golpe. El pánico lo invadió. No era solo un robo, lo iban a asesinar esa misma noche. A medianoche, miró el reloj digital en la mesita de noche. 9:00 p.m. Tenía 3 horas. 3 horas para salvar su vida y la de sus hijos.
Intentó mover la mano derecha para alcanzar el botón de pánico oculto bajo el colchón, pero sus músculos, atrofiados por semanas de inactividad real y fingida, respondieron con lentitud dolorosa. Además, el botón estaba desconectado. Lorena debía haber cortado la línea. Los bebés seguían llorando, ahora con hipo, rojos por el esfuerzo. Damián giró la cabeza con dolor hacia ellos. «Perdónenme», susurró con voz ronca, casi inaudible, la primera palabra que pronunciaba en semanas. «Papá está aquí. Papá lo arreglará». Pero estaba atrapado, solo, en una silla de ruedas, encerrado en un segundo piso, con una asesina en el baño y sus hijos sufriendo a metros de él. La desesperanza comenzó a nublar su vista hasta que recordó la última mirada de Rosario. «No me voy a ir. Sería esa humilde mujer su única esperanza. Suscríbete para ver si Rosario logra entrar antes de que sea demasiado tarde». Afuera, el cielo parecía haberse roto. La lluvia caía en cortinas densas y heladas, convirtiendo los jardines inmaculados de la mansión Velasco en un lodazal resbaladizo. Rosario Méndez, sin embargo, no sentía el frío. El fuego de la indignación y el amor maternal le calentaba la sangre. Estaba agazapada detrás de los setos de ligustrina cerca de la zona de servicio. Su uniforme azul estaba empapado, pegado al cuerpo, y sus zapatos de tela ya estaban llenos de barro. Había logrado burlar la seguridad de la entrada principal, caminando 2 kilómetros bajo la lluvia y regresando por el sendero del bosque que colindaba con la propiedad. Un camino que los nuevos guardias de Lorena, perezosos y arrogantes, no vigilaban. «Señor, dame fuerzas», murmuró Rosario, apartando el cabello mojado de su cara. Observó la mansión. Las luces de la planta baja estaban encendidas, pero no había movimiento. Los guardias estaban probablemente en la caseta de seguridad, resguardándose de la lluvia y viendo televisión, confiados en que nadie sería tan estúpido para intentar entrar en una noche así. Pero Rosario no era estúpida. Era una mujer desesperada. Sabía exactamente por dónde entrar. La ventana de la despensa en la cocina tenía un defecto en el cierre. Ella misma se lo había reportado a Damián meses atrás, y él había prometido arreglarlo, pero el accidente ocurrió antes de que pudiera hacerlo. Si Lorena no lo había notado, Rosario corrió agachada a través del césped, el barro salpicando su delantal blanco. Llegó a la pared trasera de la casa y contuvo el aliento. Escuchó. Nada. Solo el golpe de la lluvia. Con manos temblorosas por la adrenalina, empujó el marco de la pequeña ventana. ¡Crec! El metal oxidado gimió, pero cedió. Estaba abierta. Rosario soltó un suspiro de alivio que se convirtió en vapor en el aire frío. Con una agilidad que no sabía que tenía, trepó sobre un cubo de basura y se deslizó por la abertura, cayendo torpemente sobre el suelo de baldosas de la despensa. El olor a especias y limpieza la recibió. Estaba dentro. Se quedó inmóvil en la oscuridad de la cocina, escuchando. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido amortiguado de la televisión en el piso de arriba. El cuarto del patrón. Rosario se quitó los zapatos para no hacer ruido. Caminó en calcetines hacia las escaleras de servicio, las que usaban los empleados para no ser vistos. Su corazón latía tan fuerte que temía que retumbara en las paredes. Subió los escalones de uno en uno, pegada a la pared. Al llegar al pasillo del segundo piso, se detuvo en seco. Escuchó algo que le heló la sangre. No eran los gritos de Lorena, era el llanto de los bebés, pero ahora era un llanto débil, agotado. Llevaban horas sin comer. Rosario se asomó con precaución. La puerta de la habitación principal estaba entreabierta. Lorena debía haberla dejado así tras lanzar la ropa.
Rosario vio la luz del baño encendida y escuchó el chapoteo del agua. La bruja se está bañando, era su oportunidad. Rosario se deslizó dentro de la habitación como un fantasma. La escena le partió el alma. El cuarto olía a encierro y a vino. Los bebés estaban en el corralito, con las caritas hinchadas y rojas. Damián estaba en su silla, con la cabeza caída hacia un lado, pareciendo más muerto que vivo. Rosario corrió primero hacia los niños. «¡Shh! Mis amores, Nana está aquí», susurró, acariciando las cabecitas sudorosas. Sacó de su bolsillo 2 pequeños sobres de leche en polvo que siempre guardaba por si acaso, y una botella de agua que había tomado de la cocina al subir. Con manos expertas preparó la mezcla en segundos, usando los biberones sucios que Lorena había tirado al suelo, limpiándolos frenéticamente con el borde de su delantal. Al poner la tetina en la boca de Mateo, el bebé se calmó instantáneamente, succionando con desesperación. Hizo lo mismo con Lucas. El silencio volvió a la habitación, solo roto por la respiración agitada de Rosario y la televisión de fondo. Fue entonces cuando sintió una mirada pesada, intensa. Rosario giró la cabeza lentamente hacia la silla de ruedas. Damián Velasco tenía los ojos abiertos, y no estaban vacíos. La miraban fijamente, con una claridad y una intensidad que la dejaron paralizada. Damián levantó apenas el dedo índice de su mano derecha y se lo llevó a los labios en un gesto universal. Silencio. Rosario ahogó un grito, tapándose la boca con la mano. Él estaba ahí. Él sabía todo. Damián movió los labios sin emitir sonido, vocalizando lentamente para que ella pudiera leerlos. Grabala. En ese instante, el sonido del agua en el baño cesó. Lorena había cerrado el grifo. Iba a salir. Rosario miró a Damián, luego a los bebés, y luego buscó desesperadamente un lugar donde esconderse. No había tiempo para salir de la habitación. La cama. La inmensa cama con dosel era su única opción. Se lanzó al suelo y se deslizó bajo el somier justo cuando la puerta del baño se abría, soltando una nube de vapor perfumado en la habitación. Rosario apretó su cuerpo contra el suelo frío, rezando para que sus pies no se vieran. Desde su posición, solo podía ver los pies descalzos y húmedos de Lorena caminando hacia el vestidor. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. El polvo bajo la cama olía a encierro y a olvido, una ironía cruel en una habitación donde todo lo demás brillaba por su precio exorbitante. Rosario tenía la mejilla pegada contra la alfombra persa, sintiendo cómo cada fibra de lana se le clavaba en la piel sudorosa. Su respiración era un hilo delgado y tembloroso. Sabía que si inhalaba con fuerza, el sonido podría delatarla. Desde su perspectiva limitada, el mundo se había reducido a un horizonte de sombras y a los pies descalzos de Lorena, que caminaban con impaciencia de un lado a otro. Arriba, en el mundo de los vivos, Damián Velasco libraba la batalla más difícil de su vida. Su cuerpo gritaba de dolor por la postura rígida en la silla de ruedas, pero su mente estaba enfocada en un solo objetivo: proteger a la mujer que se escondía bajo su lecho. Sabía que Rosario estaba ahí, a centímetros de sus tobillos. Podía sentir su presencia como una carga eléctrica en el aire. Si él se movía, si sus ojos parpadeaban más de lo necesario, si su respiración se alteraba, Lorena miraría. Y si Lorena miraba, Rosario moriría. No era una exageración. Damián había escuchado las llamadas, conocía la frialdad de los socios de su prometida. No dejarían testigos. «¡Mírate!», exclamó Lorena con desprecio, deteniéndose frente a la silla de ruedas. Rosario vio los pies de la mujer, con las uñas pintadas de un rojo sangre, plantarse firmemente frente a las ruedas de la silla. «Eres patético, Damián, el gran tiburón de las finanzas.
el hombre que hacía temblar la bolsa de valores con un solo tuit. Ahora no es más que un mueble caro que babea. Se escuchó el sonido de una mano impactando contra carne. ¡Plaf! Rosario cerró los ojos con fuerza bajo la cama, mordiéndose el puño para no gritar. Lorena acababa de abofetear a Damián. «Ni siquiera te quejas», continuó Lorena, riendo suavemente mientras se frotaba la mano. «Eso es lo que más me gusta. Tu silencio. Siempre fuiste tan arrogante, siempre con tus sermones sobre ética y valores familiares. ¿Dónde están tus valores ahora? Tus hijos están ahí, llorando, hambrientos, y tú no puedes mover ni un dedo». Damián sintió el ardor en su mejilla izquierda, pero no le dolió tanto como las palabras sobre sus hijos. Mantuvo la mirada perdida en un punto fijo de la pared, desenfocando la vista para simular la ausencia cognitiva. «Golpéame todo lo que quieras», pensó. «Cada golpe es un año más de cárcel para ti». De repente, el sonido de un timbre vibró en la habitación, seguido por el tono de llamada del celular de Lorena. «¡Al fin!», dijo ella, contestando de inmediato. «¿Estás abajo?» «Sí, los guardias tienen orden de dejarte pasar. Sube. La sirvienta ya no es un problema». Rosario sintió un escalofrío. La voz de Lorena cambió, volviéndose melosa y cómplice. Alguien más entraba en la ecuación, alguien peligroso. Minutos después, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Unos zapatos de cuero italiano, lustrados y caros, entraron en el campo de visión de Rosario. Eran zapatos de hombre. Pasos pesados, seguros, de alguien que se siente dueño del lugar. «Carlos, mi amor», susurró Lorena. El sonido de un beso húmedo y prolongado llenó el silencio de la habitación, un sonido que revolvió el estómago de Rosario y encendió la furia silenciosa de Damián. Carlos Ibarra, su abogado, su mejor amigo desde la universidad. El hombre al que le había confiado sus secretos, sus cuentas y la seguridad de su familia. La traición tenía nombre y apellido. «¿Está hecho?», preguntó la voz de Carlos, grave y profesional, la misma voz que usaba en los tribunales para defender la ley. «Todo listo», respondió Lorena caminando hacia la mesa de bebidas. Se escuchó el tintineo de cristal contra cristal. «Los niños se irán mañana al orfanato Santa María, ese lugar horrible en las afueras. Ya firmé los papeles falsificando la huella de este inútil, y en cuanto a él...» Hizo una pausa dramática. «Bueno, digamos que esta noche tendrá un final dulce». «No podemos fallar, Lorena», dijo Carlos, y Rosario vio cómo los zapatos de hombre se acercaban a la silla de ruedas. Carlos se inclinó hacia Damián. Damián sintió el aliento de tabaco de su ex amigo en la cara. Carlos le dio unas palmaditas en la mejilla, humillantes y condescendientes. «Pobre diablo», dijo Carlos con una risa seca. «Si supieras, Damián, si supieras que fui yo quien cortó los frenos de tu auto ese día. Lástima que sobrevivieras. Pero bueno, Dios te da una segunda oportunidad para morir, ¿no?» Bajo la cama, el corazón de Rosario se detuvo por un segundo. No había sido un accidente. Había sido un intento de homicidio, y ahora lo confesaban abiertamente, creyendo que Damián era un vegetal y que estaban solos. Rosario buscó a tientas en el bolsillo de su delantal. Sus dedos, temblorosos y sudorosos, encontraron la superficie fría de su viejo teléfono celular. Tenía la pantalla astillada, pero la cámara funcionaba. «Grábalo», le había pedido Damián. Con un movimiento de reptil, Rosario deslizó el teléfono hacia el borde de la cama. La colcha colgaba lo suficiente para ocultarla, pero dejaba una pequeña rendija de luz. Activó la cámara. La luz roja de grabando se encendió en la pantalla. Un pequeño ojo digital que era la única arma que tenían contra esos monstruos. «¿Trajiste la medicina?», preguntó Lorena. «Claro», respondió Carlos. Se escuchó el sonido de un maletín de cuero abriéndose sobre la cama, justo encima de la cabeza de Rosario.
El colchón se hundió ligeramente bajo el peso del maletín. Potasio concentrado. Indetectable en una autopsia estándar si se administra como un paro cardíaco por estrés postraumático. Perfecto, dijo Lorena. Hazlo ahora. Quiero que esto termine antes de medianoche para que podamos celebrar con el champán. Espera, dijo Carlos, y el sonido de sus pasos se detuvo. Rosario vio cómo los zapatos de hombre giraban hacia la cama. Se acercaban. Se me cayó el encendedor. Rosario se congeló. El encendedor metálico dorado de Carlos había rodado por la alfombra y se había detenido justo frente a la nariz de Rosario. Brillaba bajo la luz de la lámpara. Si Carlos se agachaba para recogerlo, la vería. Vería sus ojos aterrorizados, el teléfono grabando y todo terminaría. Rosario contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. Cerró los ojos, esperando el grito, el disparo, el final. Los zapatos se doblaron. Las rodillas del pantalón de traje bajaron hacia el suelo. Carlos se estaba agachando. Suscríbete para descubrir si el destino intervendrá antes de que Carlos mire debajo de la cama. La mano de Carlos descendió lentamente hacia la alfombra, como una garra que busca su presa. Rosario, paralizada por el terror, podía ver los gemelos de oro en los puños de la camisa del abogado, destellando peligrosamente cerca de su rostro. Apenas 5 centímetros separaban los dedos de Carlos de la nariz de Rosario. Podía oler su colonia, una mezcla de sándalo y traición. Dios mío, protégeme, rezó internamente, apretando el celular contra su pecho para ocultar el brillo de la pantalla. Si él bajaba la cabeza 1 centímetro más, si sus ojos se desviaban del encendedor hacia la oscuridad bajo el somier, vería el uniforme azul. Vería a la testigo. En la silla de ruedas, Damián observaba la escena con una claridad periférica aterradora. Aunque su cabeza colgaba inerte hacia el lado derecho, sus ojos captaban el movimiento de Carlos agachándose junto a la cama. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía que Rosario estaba en la línea de fuego. La adrenalina inundó su sistema, rompiendo momentáneamente la barrera de su control físico. Tenía que hacer algo, tenía que distraerlo. Ahora. Pero no podía despertar todavía. Si se levantaba y peleaba, Carlos y Lorena eran 2 contra 1, y Carlos podía estar armado. Además, necesitaba que la inyección estuviera en la mano de ellos para probar el intento de asesinato. Necesitaba una distracción sutil, algo que un vegetal pudiera hacer involuntariamente. Damián concentró toda su fuerza de voluntad en su garganta. Acumuló saliva y aire, forzando un espasmo en su diafragma. ¡Gee! Un sonido gutural, ahogado y horrible, escapó de los labios de Damián. Su cuerpo entero se sacudió en un espasmo violento en la silla, haciendo que las ruedas chirriaran contra el piso de madera. Carlos, que ya tenía los dedos rozando el encendedor, se sobresaltó violentamente. Se puso de pie de un salto, olvidando el encendedor en el suelo. ¡Maldita sea!, gritó Carlos, retrocediendo y mirando hacia la silla con asco y alarma. ¿Qué le pasa? ¡Casi me mata del susto! «¡Se está ahogando!», gritó Lorena, pero no había preocupación en su voz, solo molestia. «Damián, cállate. Es solo un espasmo. El médico dijo que a veces le pasa. ¡Cállate!». Lorena corrió hacia él y le sacudió los hombros con brusquedad para que dejara de hacer ruido. Damián continuó con el teatro, tosiendo y babeando, sus ojos rodando hacia atrás, creando una escena grotesca pero efectiva. La atención de los 2 villanos estaba ahora 100% centrada en él. Bajo la cama, Rosario soltó el aire que había estado reteniendo en una exhalación silenciosa y temblorosa. El encendedor seguía ahí, frente a ella, pero Carlos ya no miraba hacia abajo. Damián la había salvado. Entendió el mensaje implícito en el sacrificio de su dignidad. «Sigue grabando, no pares». «Dámelo ya», ordenó Lorena, mirando a Damián con odio puro.
No quiero esperar más. Mira cómo nos mira. Aunque esté ido, me da asco. Quiero que se acabe. Prepara la jeringa, Carlos. Carlos asintió recuperando la compostura. Se acercó al maletín sobre la cama, dándole la espalda al lugar donde se escondía Rosario. Sujétalo bien, Lorena. Necesito encontrar la vena en el cuello. Es más rápido y deja menos marcas visibles que en el brazo. Parecerá un fallo respiratorio fulminante. Rosario volvió a deslizar el teléfono hacia el borde. Esta vez, su mano estaba más firme. La ira había reemplazado al miedo. Estaban hablando de matar a un hombre como quien habla de sacrificar a un animal enfermo. En la pantalla de su celular, la imagen era nítida. Carlos sacando una jeringa de vidrio y un frasco pequeño con un líquido transparente. Lo vio cargar la jeringa, dando golpecitos al cilindro para sacar las burbujas de aire. ¿Estás seguro de la dosis?, preguntó Lorena, sujetando la cabeza de Damián contra el respaldo de la silla, exponiendo su cuello vulnerable. «Suficiente para matar a un elefante», respondió Carlos con una sonrisa siniestra. «Di adiós, amigo mío. Gracias por el imperio». Carlos se acercó a Damián con la aguja en alto. La luz de la lámpara se reflejó en la punta afilada del metal. Rosario sabía que era el momento. No podía esperar más. Tenía la confesión, tenía la prueba del plan. Pero si esperaba un segundo más, Damián moriría de verdad. La grabación no serviría de nada si él estaba muerto. ¡No! El grito salió de la garganta de Rosario antes de que su cerebro pudiera procesarlo. Con una fuerza nacida de la desesperación, Rosario salió rodando de debajo de la cama. No se puso de pie. No había tiempo. Simplemente se lanzó hacia las piernas de Carlos como un jugador de fútbol americano haciendo un tackle. El impacto fue total. Carlos, concentrado en la inyección, no vio venir el ataque. Las manos de Rosario se cerraron alrededor de sus tobillos y tiró con todo su peso hacia atrás. «¡Qué demonios!», gritó Carlos mientras perdía el equilibrio. El abogado cayó pesadamente hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde de madera del pie de la cama. La jeringa voló de su mano, trazando un arco en el aire y aterrizando al otro lado de la habitación, rodando lejos bajo un sillón. «¡Tú!», chilló Lorena, soltando a Damián y mirando con ojos desorbitados a la mujer que emergía del suelo como un demonio vengador. «¡Maldita sirvienta! ¡Te dije que te largaras!». Rosario se puso de pie, jadeando, con el uniforme lleno de polvo y el cabello revuelto. Tenía el teléfono apretado en una mano y los puños cerrados. Se interpuso entre los villanos y Damián. «¡Nadie va a tocar al señor Damián!», gritó Rosario, su voz resonando con una autoridad que nunca antes había tenido. «Lo tengo todo grabado. La policía está en camino». Era una mentira, pero necesitaba ganar tiempo. Carlos se levantó del suelo frotándose la nuca. La sangre le manchaba los dedos. Su expresión pasó de la sorpresa a una furia asesina. Miró a Lorena y luego a Rosario. «Cierra la puerta, Lorena», dijo Carlos con voz tranquila, demasiado tranquila. «Parece que tendremos 2 accidentes esta noche. Una sirvienta ladrona que entró a robar y mató al patrón y luego se suicidó por la culpa. Es una historia creíble, ¿no crees?». Lorena sonrió, una sonrisa torcida y demencial. Caminó hacia la puerta y echó el cerrojo. «Me encanta cómo piensas, mi amor», dijo ella. «Mata a la estúpida. Yo sujetaré a Damián». Rosario retrocedió hasta chocar con las rodillas de Damián. Estaba atrapada. Carlos sacó una navaja del bolsillo de su pantalón, un arma que siempre llevaba por seguridad, y desplegó la hoja con un chasquido metálico. «Dame el teléfono, Rosario», dijo Carlos, avanzando lentamente, «y tal vez haga que sea rápido». Rosario sintió una mano tocar su espalda. Una mano cálida, firme y fuerte. No era la mano de un inválido,
Era la mano de un hombre listo para la guerra. Damián ya no fingía. Suscríbete para ver la explosiva reacción de Damián y el castigo que merecen los traidores. El toque de la mano de Damián en la espalda de Rosario fue eléctrico, una descarga de calor y vida en medio de la frialdad de la muerte que acechaba en la habitación. No fue un roce accidental, fue un agarre firme, deliberado, 5 dedos que se clavaron en la tela húmeda de su uniforme azul, transmitiendo un mensaje silencioso, pero ensordecedor. Estoy aquí, estoy listo. Por un milisegundo, el tiempo pareció detenerse para Rosario. Su respiración se atascó en la garganta mientras su mente intentaba procesar lo imposible. El vegetal, el hombre que había limpiado y alimentado como a un bebé durante meses, estaba tensando cada músculo de su brazo. Pero la realidad no dio tregua. Carlos Ibarra, con la navaja brillando bajo la luz de la lámpara de araña, dio un paso más hacia ellos, cortando el aire con un movimiento amenazante. Sus ojos estaban oscuros, dilatados por la adrenalina del asesinato inminente. «Suéltalo, Rosario», dijo Carlos, su voz bajando a un gruñido gutural. «Dame el maldito teléfono y tal vez, solo tal vez, deje que te vayas con una pierna rota en lugar de una garganta abierta». Rosario sintió el pánico golpear su pecho como un martillo, pero la mano de Damián en su espalda le dio una inyección de coraje irracional. No se movió. Se mantuvo firme, escudando con su cuerpo las piernas de Damián, protegiendo al hombre que ella creía indefenso ante el acero. «¡Nunca!», gritó Rosario con una ferocidad que sorprendió incluso a Lorena. «Tendrán que matarme primero, y si lo hacen, el video se subirá a la nube automáticamente». Otra mentira desesperada, pero dicha con la convicción de una mártir. La mención de la nube hizo que Lorena palideciera. La mujer, que hasta ese momento disfrutaba del espectáculo desde la puerta, corrió hacia el centro de la habitación, sus tacones olvidados, sus pies descalzos golpeando la alfombra persa. «Mátala ya, Carlos, mátala antes de que envíe algo», chilló Lorena, histérica, agarrando un pesado jarrón de cristal de una mesa lateral. «Deja de jugar y acaba con esto». Carlos se abalanzó. No hubo técnica, solo fuerza bruta. Se lanzó hacia Rosario con la navaja apuntando a su estómago. Rosario reaccionó por instinto de supervivencia puro. Se dejó caer hacia un lado, arrastrando la silla de ruedas con su cadera. El cuchillo de Carlos rasgó el aire donde segundos antes había estado su abdomen, cortando en su lugar la tela de la manga de Damián. «¡Ah!», gruñó Carlos, tropezando por el impulso fallido. Rosario aprovechó el desequilibrio del abogado. Con una fuerza nacida de años de trabajo duro, fregando suelos y cargando niños, agarró la lámpara de pie de bronce que estaba junto a la cama y la balanceó como un bate de béisbol. La base pesada de la lámpara golpeó a Carlos en el hombro, haciéndolo rugir de dolor y soltar la navaja por un instante. El arma cayó al suelo, deslizándose por la madera pulida hasta quedar debajo del sillón, lejos del alcance de todos. «¡Maldita perra!», bramó Carlos, agarrándose el hombro dislocado. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio puro. Ya no era el abogado elegante, era un animal herido. «¡El teléfono!», gritó Lorena, viendo que Rosario aún sostenía el aparato con fuerza en su mano izquierda. «¡Quítaselo!». Rosario sabía que no podría ganar una pelea física prolongada contra un hombre del tamaño de Carlos, y mucho menos contra 2 personas. Miró el teléfono, su única prueba, su seguro de vida. Miró el pesado armario de roble macizo que estaba pegado a la pared opuesta, un mueble antiguo que pesaba toneladas y tenía una base casi a ras del suelo. Sin dudarlo, Rosario se deslizó por el suelo como una jugadora de béisbol y lanzó el teléfono con todas sus fuerzas.
El aparato se deslizó perfectamente por el piso encerado y desapareció debajo del armario en la oscuridad inalcanzable de una brecha de apenas 2 centímetros. «¡Ahí está su prueba!», gritó Rosario jadeando, poniéndose de pie y retrocediendo hacia el corralito de los bebés. «Si quieren borrarlo, tendrán que levantar un mueble de 500 kilos. Para cuando lo logren, la policía ya estará aquí». El silencio que siguió fue aterrador. Carlos y Lorena miraron hacia el armario. Luego se miraron entre sí. Se dieron cuenta de que habían perdido el control de la situación. La evidencia estaba fuera de su alcance inmediato. El plan limpio se había convertido en un desastre. Lorena, temblando de rabia, giró lentamente la cabeza hacia Rosario. Sus ojos se posaron en lo único que sabía que le importaba a la empleada más que su propia vida: el corralito. «Bien», susurró Lorena con una voz que heló la sangre de Rosario. «Si no puedo tener la evidencia por las buenas, la tendré por las malas». Lorena caminó hacia los gemelos. Lucas y Mateo, ajenos al peligro mortal, habían dejado de llorar y miraban con ojos grandes y asustados la escena violenta. «¡No se atreva!», gritó Rosario intentando correr hacia ellos, pero Carlos, recuperado del golpe, la interceptó. Carlos le dio un puñetazo brutal en el estómago a Rosario. El aire salió de sus pulmones en un gemido sordo. Rosario cayó de rodillas, doblada por el dolor, tosiendo y tratando de respirar. «¡Quédate ahí, basura!», escupió Carlos, agarrándola por el pelo y forzándola a mirar hacia el corralito. «Mira lo que provocaste». Lorena se inclinó sobre el corral y con una crueldad que desafiaba toda humanidad, agarró a Mateo, el más pequeño de los gemelos, por el brazo. Lo levantó en el aire como si fuera un objeto, sin sostenerle la cabeza, haciendo que el bebé rompiera en un llanto desgarrador de dolor y terror. «¡Suéltelo!», suplicó Rosario llorando, con la sangre goteando de su nariz por el golpe. «Por favor, señora, es un bebé. Él no tiene la culpa». Lorena caminó hacia la ventana francesa del balcón. La lluvia y el viento azotaban el cristal. Con una mano libre abrió la puerta del balcón. El viento huracanado entró en la habitación, agitando las cortinas como fantasmas y trayendo el rugido de la tormenta. «Tienes 10 segundos, Rosario», dijo Lorena, parándose en el umbral del balcón con el bebé colgando peligrosamente sobre el vacío de la noche lluviosa. «O encuentras la manera de sacar ese teléfono de ahí abajo ahora mismo, o le enseño a este bastardo a volar. 1, 2... Rosario intentó levantarse, pero Carlos le puso el pie en la espalda, aplastándola contra el suelo. Estaba inmovilizada. Solo podía ver, con horror absoluto, cómo el viento mecía el cuerpo frágil de Mateo en las manos de la bruja. 3, 4, contaba Lorena sonriendo con locura. Nadie miraba a Damián. Nadie notó que las manos del inválido habían dejado de temblar. Nadie vio que sus nudillos estaban blancos de tanto apretar los reposabrazos de la silla. Nadie vio la lágrima solitaria que cayó de su ojo derecho, no de tristeza, sino de la furia más pura y primitiva que un padre puede sentir. La bestia había despertado, y la jaula se había roto. Suscríbete para presenciar el milagro que nadie esperaba. El conteo de Lorena llegó a 5, pero la palabra murió en su garganta. Un sonido metálico, chirriante y violento rompió el dominio del terror en la habitación. No fue un grito, ni un trueno. Fue el sonido de los frenos de una silla de ruedas siendo liberados con violencia y el impacto de metal contra carne. Damián Velasco, impulsado por una descarga de adrenalina que anuló meses de atrofia muscular, giró las ruedas de su silla con una fuerza explosiva. La silla se convirtió en un ariete, cruzando la distancia corta entre él y Carlos en una fracción de segundo. El reposapiés de metal de la silla impactó directamente contra la rodilla de Carlos, que estaba de espaldas a Damián,
concentrado en mantener a Rosario en el suelo. Se escuchó un crujido seco, el sonido inconfundible de hueso rompiéndose. ¡Ah! El alarido de Carlos fue ensordecedor. El abogado cayó al suelo como un saco de piedras, soltando a Rosario y agarrándose la pierna destrozada, rodando en agonía. En el balcón, Lorena se giró sobresaltada, casi soltando al bebé por la sorpresa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver lo imposible. Damián no se detuvo ahí. Con las manos apoyadas en los reposabrazos, empujó. Sus brazos, temblando por el esfuerzo titánico, pero sostenidos por la voluntad de un padre desesperado, levantaron su peso. Las piernas débiles y delgadas tocaron el suelo. Rosario, aún en el piso y con la cara manchada de sangre, levantó la vista y fue testigo del milagro. Damián Velasco se estaba poniendo de pie, lento, doloroso, magnífico. Se arrancó las vías intravenosas que aún colgaban de su brazo, sin importarle la sangre que brotó. Se quitó el vendaje de la cabeza con un movimiento brusco, revelando una cicatriz curada y una mirada que prometía el infierno en la tierra. «¡De Damián!», tartamudeó Lorena, retrocediendo hacia la barandilla del balcón, apretando a Mateo contra su pecho, ya no como amenaza, sino como escudo. «No es lo que piensas. Puedo explicarlo». Damián dio un paso. Tambaleó, pero no cayó. Dio otro. Cada paso era una victoria sobre la muerte y una sentencia para sus enemigos. Su voz, ronca por el desuso pero cargada de una autoridad letal, retumbó sobre el sonido de la lluvia. «Suelta a mi hijo». Lorena, aterrorizada por la figura que avanzaba hacia ella, una figura que parecía resucitada de entre los muertos, iluminada por los relámpagos a su espalda, comenzó a temblar incontrolablemente. «¡No te acerques!», gritó ella dando un paso atrás, peligrosamente cerca del borde mojado y resbaladizo del balcón. «¡Lo tiraré! ¡Te juro que lo tiro! Si le pasa algo a un solo pelo de su cabeza», dijo Damián, ignorando su amenaza y siguiendo su avance implacable, «te haré rogar por la muerte, Lorena, y te aseguro que la muerte será un alivio comparado con lo que te haré». Abajo, en el suelo, Carlos intentó arrastrarse hacia la navaja que había quedado bajo el sillón. «¡Mátalo, Lorena!», gritó Carlos entre dientes, sudando por el dolor. «Es un inválido, empújalo». Carlos logró tocar el mango de la navaja con la punta de los dedos. Rosario lo vio. A pesar de su propio dolor, a pesar de las costillas magulladas, Rosario supo que su lucha no había terminado. Mientras Damián se ocupaba de Lorena y el bebé, ella tenía que neutralizar a Carlos. Rosario vio un pesado pisapapeles de mármol en la mesita de noche baja. Se arrastró, ignorando el dolor punzante en su abdomen, y lo agarró. Justo cuando Carlos empuñaba la navaja y se preparaba para apuñalar a Damián por la espalda, Rosario se levantó y dejó caer el bloque de mármol con ambas manos sobre la mano armada de Carlos. El crujido de los dedos del abogado fue tan satisfactorio como horrible. Carlos se desmayó del dolor instantáneo, quedando inerte sobre la alfombra. Damián ni siquiera se giró. Su concentración estaba fija en Lorena. Estaba a 2 metros de ella. «Se acabó, Lorena», dijo Damián extendiendo los brazos. «Dámelo, ahora». Lorena miró a Carlos inconsciente, miró la altura del balcón y miró a los ojos de fuego de Damián. Sabía que había perdido. El juego había terminado. Su codicia la había acorralado. Pero la maldad de Lorena no conocía límites. Si ella no ganaba, nadie ganaría. Una sonrisa torcida apareció en sus labios pintados de rojo. «Si no es mío, no es de nadie». En un movimiento rápido y suicida, Lorena no tiró al bebé. Se lanzó ella misma hacia atrás, hacia el vacío, llevándose a Mateo con ella. «¡No!», gritaron Damián y Rosario al unísono.
Damián se lanzó hacia adelante, ignorando el dolor de sus piernas atrofiadas. Se tiró al suelo resbaladizo del balcón, estirando los brazos hacia la oscuridad y la lluvia. Su pecho golpeó contra el suelo de piedra mojada, y sus manos se cerraron en el aire, buscando desesperadamente algo, lo que fuera, para evitar la tragedia final. Sus dedos rozaron tela. El mundo se congeló en esa fracción de segundo. Damián colgaba medio cuerpo fuera del balcón, bajo la lluvia torrencial, sosteniendo todo el peso de 2 vidas con una sola mano. Suscríbete para ver si la fuerza de un padre es suficiente para vencer a la gravedad. La lluvia golpeaba el rostro de Damián como miles de agujas de hielo, pero él no sentía el frío. No sentía el agua empapando su pijama de seda, ni el viento huracanado que intentaba arrancarlo del borde. Solo sentía una cosa, el dolor agónico en su hombro derecho y la tensión insoportable en los dedos de su mano, que se aferraban a la tela mojada del vestido de Lorena como si fueran garras de acero incrustadas en la roca. Debajo de él, el abismo. Lorena colgaba en el vacío, sus pies pataleando inútilmente en el aire, buscando un apoyo que no existía. En su brazo izquierdo, apretado contra su pecho con una fuerza nacida del pánico absoluto, estaba Mateo. El bebé no lloraba. El shock del aire frío y la violencia de la caída lo habían dejado en un silencio aterrorizado que era 1000 veces peor que cualquier llanto. «¡No me sueltes!», chilló Lorena, su rostro antes una máscara de arrogancia, ahora estaba desfigurado por el terror primitivo a la muerte. El maquillaje se le corría por las mejillas mezclado con la lluvia y las lágrimas. «¡Damián! ¡Por Dios! ¡No me sueltes! ¡Sube al niño!», rugió Damián, su voz quebrándose por el esfuerzo. Sus músculos, debilitados por meses de inactividad forzada y atrofia, estaban al límite. Sentía cómo las fibras de sus bíceps ardían, cómo los tendones de su antebrazo amenazaban con romperse. Estaba sosteniendo el peso de una mujer adulta y un bebé con un solo brazo, extendido sobre el vacío, mientras su pecho raspaba contra el borde de piedra áspera del balcón. La gravedad era un enemigo implacable que tiraba de ellos hacia la oscuridad del jardín, 3 pisos más abajo. «¡No puedo!», gritó ella, resbalando un poco más. La tela del vestido, una seda fina y costosa, comenzó a emitir el sonido más aterrador del mundo. «¡Rip!», se estaba rasgando. Damián vio el terror en los ojos de su hijo. Mateo lo miraba desde abajo, con sus grandes ojos abiertos, suspendidos sobre la nada. Esa mirada le inyectó una dosis de adrenalina que ningún medicamento podría igualar. «¡Rosario!», gritó Damián hacia atrás sin poder girar la cabeza. «¡Ayúdame!». Rosario ya estaba allí. A pesar de las costillas magulladas por las patadas de Carlos, a pesar de la sangre que le nublaba la vista, se había arrastrado hasta el balcón. No lo pensó. No evaluó el peligro. Se lanzó al suelo mojado junto a Damián. «¡Aquí estoy, señor! ¡Aquí estoy!», gritó ella, agarrando las piernas de Damián para que no se deslizara hacia adelante por el peso. Pero al ver que Damián no podía izarlo solo, cambió de táctica. Rosario se inclinó sobre el borde al lado de Damián. El viento casi la ciega. «¡Señora!», gritó Rosario, extendiendo sus brazos enguantados hacia abajo. «Deme al niño, pásemelo». Lorena miró hacia arriba. El vestido se rasgó otro centímetro. Estaba resbalando. Si intentaba pasar al niño, podría perder el equilibrio y caer. Su egoísmo luchó contra su instinto maternal durante un segundo que pareció una eternidad. «Si lo suelto me caigo», gritó Lorena histérica. «Si no me lo das, nos morimos todos», bramó Damián, sintiendo que su hombro se dislocaba ligeramente. El dolor fue cegador, un relámpago blanco detrás de sus ojos, pero no soltó. «¡Dáselo ahora!». Lorena, temblando, levantó el brazo donde sostenía a Mateo. Fue un movimiento torpe, desesperado.
Mateo quedó suspendido en el aire, entre las manos de su madre y el vacío. Rosario se estiró más allá de lo seguro. Su torso colgaba peligrosamente fuera de la barandilla. Sus dedos, cubiertos por los guantes de goma amarillos que tantas veces habían limpiado la suciedad de esa casa, ahora rozaron la manta del bebé. «¡Lo tengo!», gritó Rosario, agarrando la ropa del niño. En ese instante, el vestido de Lorena cedió. Con un sonido seco, la tela se partió en la mano de Damián. Lorena soltó un alarido que se perdió en la noche mientras su cuerpo caía hacia atrás, alejándose del balcón. Pero Mateo ya no estaba con ella. En una fracción de segundo milagrosa, Rosario había cerrado sus manos alrededor del cuerpo del pequeño y tiró hacia arriba con una fuerza salvaje. Damián, al sentir que el peso desaparecía de golpe, se lanzó hacia adelante en un último intento suicida por agarrar a Lorena. Su mano derecha, liberada de la tela rota, se cerró alrededor de la muñeca de la mujer justo cuando ésta empezaba a caer al vacío. El tirón fue brutal. El brazo de Damián casi se separa de su cuerpo. Gritó de dolor, un sonido animal, pero sus dedos se cerraron como un cepo alrededor de la muñeca huesuda de Lorena. Ella quedó colgando, balanceándose en el aire como un péndulo, a solo unos metros de una muerte segura. Rosario cayó de espaldas sobre el suelo del balcón, con Mateo a salvo en su pecho, ambos empapados y temblando. «¡Lo tengo! ¡Está vivo!», sollozó Rosario, cubriendo al bebé con su cuerpo para protegerlo de la lluvia. Damián jadeaba, con la cara pegada al suelo inundado. Tenía a Lorena, la mujer que había planeado su muerte, que había torturado a sus hijos, que había humillado a Rosario. La tenía en su mano. Podía soltarla. Nadie lo culparía. Sería un accidente. La tela se rompió. Estaba resbaladizo. Sería justicia poética. Lorena miró hacia arriba, colgando de la mano de Damián. Ya no gritaba. Sus ojos estaban fijos en los de él. Sabía que su vida dependía enteramente de la misericordia del hombre que ella despreciaba. «Damián», susurró ella, apenas audible sobre el viento. «Por favor». Damián apretó los dientes. La tentación de abrir la mano era inmensa, pero luego miró hacia atrás, hacia Rosario, que abrazaba a Mateo y besaba su frente. Miró hacia Lucas, que seguía en el corralito dentro de la habitación. Él no era como ella, él no era un asesino. «Rosario», gruñó Damián, «ayúdame a subir a esta basura. Suscríbete para ver el desenlace y la llegada de la justicia». El rescate de Lorena no tuvo nada de heroico ni de elegante. Fue una lucha sucia, torpe y agotadora. Rosario, después de dejar a Mateo seguro dentro de la habitación junto a su hermano gemelo, volvió al balcón. Entre los dos, el patrón inválido y la empleada golpeada tiraron de Lorena hacia arriba. Damián gemía con cada centímetro. Su cuerpo estaba al borde del colapso. Cuando finalmente lograron pasar el cuerpo de Lorena por encima de la barandilla, la dejaron caer sobre el suelo de piedra del balcón sin ninguna delicadeza. Lorena aterrizó como un pez fuera del agua, tosiendo, temblando, empapada y en estado de shock. Damián se dejó caer sentado, apoyando la espalda contra la pared exterior. Su pecho subía y bajaba violentamente, buscando oxígeno. La lluvia seguía cayendo, limpiando la sangre de su brazo, donde se había arrancado las vías, mezclándola con el agua del suelo. Nadie dijo nada durante un minuto entero. Solo se escuchaba el jadeo de los tres adultos y el llanto lejano de los bebés dentro de la habitación. Finalmente Damián se movió, no para descansar, sino para terminar lo que había empezado. Se arrastró hacia el interior de la habitación, apoyándose en el marco de la puerta del balcón para ponerse de pie. Sus piernas temblaban como hojas, pero se obligó a enderezarse.
Entró en el dormitorio. La escena era un caos de destrucción. El mueble desplazado, la lámpara rota, Carlos inconsciente con la mano destrozada sobre la alfombra y los gemelos llorando. Rosario entró detrás de él cojeando y fue directo a los niños. «Ya pasó, mis amores, ya pasó», susurraba ella cargando a ambos bebés al mismo tiempo, con una fuerza que solo el amor otorga. Lorena entró gateando desde el balcón, dejando un rastro de agua. Se quedó ovillada en el suelo, abrazándose las rodillas, tiritando de frío y de miedo. Levantó la vista y vio a Damián de pie, iluminado por la luz cálida de la lámpara de techo. Ya no parecía un enfermo. Parecía un juez. «¿Por qué?», preguntó Lorena con la voz rota, intentando recuperar un fragmento de su dignidad perdida. «¿Por qué no me dejaste caer?». Damián la miró con una frialdad absoluta, más gélida que la tormenta de afuera. «Porque la muerte es demasiado fácil para ti, Lorena», dijo él, caminando lentamente hacia ella. Cada paso era una afirmación de su recuperación. «Si mueres, se acaba. No sufres, no pagas. Y yo quiero que pagues. Quiero que pases cada día de los próximos 50 años en una celda de 2 por 2, recordando el momento en que lo tuviste todo y lo perdiste por tu propia maldad. Quiero que envejezcas sola, sin dinero, sin belleza, sin nadie que sepa tu nombre, excepto como la mujer que intentó matar a 2 bebés». Lorena bajó la cabeza sollozando. «Carlos, él me obligó. Fue su idea». Empezó a balbucear, intentando culpar al abogado inconsciente. Damián soltó una risa seca, sin humor. «Ahórrate las mentiras para el jurado. Rosario, ¿dónde está el teléfono?». Rosario señaló debajo del armario macizo. «Ahí abajo, señor. Lo grabó todo, desde la confesión hasta el intento de inyección». Damián asintió. Se acercó a la mesa de noche, tomó el teléfono fijo que Lorena no había cortado en su arrogancia y marcó un número de memoria. No marcó al 911 genérico. Marcó el número directo del comandante de la policía estatal, un viejo conocido que le debía favores. «Comandante Rivas», dijo Damián sin apartar la vista de Lorena. «Soy Damián Velasco. Sí, estoy vivo, y necesito que venga a mi casa ahora mismo. Tengo a 2 intrusos, un intento de homicidio premeditado y evidencia en video. Y traiga una ambulancia para los criminales. Uno tiene la mano aplastada y la otra necesitará un psiquiatra». Colgó el teléfono. En ese momento, Carlos Ibarra empezó a gemir en el suelo, recobrando la conciencia. Se intentó mover, pero el dolor en su rodilla destrozada y en sus dedos aplastados lo hizo gritar de nuevo. «¡Cállate!», ordenó Damián. Caminó hacia su ex amigo y ex abogado. Se agachó con dificultad, agarró a Carlos por la solapa de su traje italiano manchado de sangre y lo levantó unos centímetros del suelo. Carlos abrió los ojos, nublados por el dolor, y vio el rostro de Damián. El terror lo invadió. «Damián, amigo, fue un error. Tú cortaste los frenos de mi auto», dijo Damián en voz baja, letal. «Tú me pusiste en esa silla. Tú intentaste matar a mis hijos. Tú ya no eres abogado, Carlos. Eres un cadáver que camina hacia la prisión. Y me aseguraré de gastar hasta el último centavo de mi fortuna para que nunca jamás vuelvas a ver la luz del día». Carlos intentó hablar, pero el miedo lo paralizó. Damián lo soltó con asco, dejando que su cabeza golpeara suavemente contra la alfombra. A lo lejos, el sonido de las sirenas comenzó a escucharse, acercándose rápidamente a través de la tormenta. Luces azules y rojas empezaron a rebotar en las paredes de la habitación, entrando por el balcón abierto. Rosario se acercó a Damián, aún con los bebés en brazos. Estaba exhausta, sucia, herida, pero sus ojos brillaban con un alivio infinito. «Señor», dijo ella suavemente, «¿está usted bien?». Damián se giró hacia ella.
Por primera vez en la noche, su expresión se suavizó. La ira desapareció, reemplazada por una gratitud profunda y abrumadora. Miró a la mujer que había desafiado a 2 asesinos, que se había lanzado bajo una cama, que había saltado a un balcón bajo la lluvia, todo por unos hijos que no eran suyos. «Estoy bien, Rosario», dijo Damián, y su voz se quebró por la emoción contenida. «Gracias a ti. Tú los salvaste. Tú me salvaste a mí». Rosario bajó la mirada sonrojada. «Solo hice lo que tenía que hacer». «No», corrigió Damián, acercándose y poniendo una mano sobre el hombro de ella, sobre el uniforme mojado. «Hiciste lo que una madre haría, y eso no tengo cómo pagártelo». Las sirenas se detuvieron frente a la casa. Se escucharon golpes en la puerta principal, gritos de «policía», y el sonido de la puerta siendo derribada por el equipo táctico. Pasos pesados subieron corriendo las escaleras. Damián se enderezó. Se limpió la sangre de la cara. Volvió a ser el hombre poderoso, el líder. Pero algo había cambiado para siempre. Miró a Lorena y Carlos, derrotados en el suelo. Miró a Rosario y a sus hijos, vivos y juntos. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Hombres uniformados con armas en alto entraron gritando. «¡Policía! ¡Manos arriba!». Damián levantó las manos con calma, pero con una sonrisa de triunfo en el rostro. «Bienvenidos, oficiales», dijo Damián. «Tienen mucho trabajo que hacer. La basura está lista para ser recogida. Suscríbete para ver el salto en el tiempo y la nueva vida de Damián y Rosario». La entrada del equipo táctico de la policía convirtió la lujosa habitación en un hervidero de luces estroboscópicas, voces de mando y el sonido metálico de armas asegurando el perímetro. El comandante Rivas, un hombre canoso con el rostro curtido por años de combatir el crimen en las calles más duras de la ciudad, se abrió paso entre sus hombres. Su mirada recorrió la escena dantesca, el abogado inconsciente con la mano destrozada, la socialité empapada y temblando en el suelo, y el magnate Damián Velasco, de pie, tambaleándose pero erguido, con la sangre seca en su brazo y una dignidad inquebrantable. «¡Es él!», gritó Lorena de repente, señalando a Damián con un dedo acusador, intentando una última jugada desesperada. «Se volvió loco. Intentó matarnos. Miren lo que le hizo a Carlos. Es un psicópata». 2 oficiales se acercaron a Damián, dudando por un segundo ante la acusación. «¡Alto!», ordenó Rivas, levantando una mano. Caminó directamente hacia Damián, ignorando los gritos histéricos de Lorena. Se detuvo frente a él y, para sorpresa de todos los presentes, le tendió la mano. «Señor Velasco, me alegra ver que los rumores de su estado vegetativo eran exagerados». Damián estrechó la mano del comandante con firmeza, aunque su agarre era débil por el agotamiento. «Gracias por venir tan rápido, Rivas. Mis hijos están a salvo. Eso es lo único que importa. Pero necesitamos asegurar la evidencia antes de que esta mujer invente más mentiras». Damián señaló el pesado armario de roble contra la pared. «Debajo de ese mueble está el teléfono de la señorita Méndez», dijo Damián, señalando a Rosario, que estaba siendo atendida por un paramédico en una esquina de la habitación, con los bebés aún en su regazo. «Contiene un video grabado hace menos de 20 minutos. En él verán a estos 2 individuos confesando el sabotaje de mi auto, la falsificación de documentos para robar mi fortuna y, lo más importante, la preparación de una inyección letal para asesinarme esta noche». Rivas hizo una seña a 3 de sus oficiales más corpulentos. «¡Muevan el armario! ¡Con cuidado!». Los policías empujaron el mueble antiguo, gruñendo por el esfuerzo. La madera chirrió contra el piso encerado. Al desplazarse, reveló el pequeño teléfono celular con la pantalla astillada, descansando en el polvo como una joya invaluable. Rivas se agachó y lo recogió con guantes de látex. Presionó el botón de desbloqueo.
El video seguía en pausa, justo donde Rosario había dejado de grabar. Rivas dio play. El silencio en la habitación fue absoluto, solo roto por el sonido del video, reproduciéndose en el altavoz del teléfono. Se escuchó claramente la voz de Carlos Ibarra. Potasio concentrado, indetectable en una autopsia. Se escuchó la voz de Lorena. «Hazlo ahora. Quiero que esto termine antes de medianoche». Lorena, al escuchar su propia voz condenándola, dejó de gritar. Se desplomó sobre la alfombra, cubriéndose la cara con las manos, emitiendo un sollozo ahogado. Sabía que se había acabado. No había abogado en el mundo, ni siquiera el mejor bufete que el dinero de los Velasco pudiera pagar, y que ella ya no tenía, que pudiera salvarla de eso. «Es suficiente», dijo Rivas, deteniendo el video y guardando el teléfono en una bolsa de evidencia. «Llévensela y pidan otra ambulancia para el abogado. Va a necesitar cirugía antes de ir a la celda». 2 oficiales levantaron a Lorena con brusquedad. Le colocaron las esposas con un chasquido metálico que sonó a música celestial para Rosario. «¡No me toquen! ¡Soy una Montenegro!», chilló Lorena mientras la arrastraban hacia la puerta. «Damián, Damián, por favor, te amo, lo hice por nosotros». Damián ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en Rosario. «Sáquenla de mi casa», dijo Damián con voz gélida. Mientras sacaban a los criminales, un paramédico se acercó a Damián para revisar su brazo y su estado general. «Señor Velasco necesita ir al hospital. Sus signos vitales están alterados. Tiene deshidratación, atrofia muscular severa y una posible dislocación de hombro». «Estoy bien», insistió Damián apartando al médico. «Atiendan a la señorita Méndez primero». Ella recibió golpes fuertes en el abdomen y las costillas. Rosario levantó la vista, encontrándose con la mirada de Damián a través de la habitación llena de gente. Tenía un corte en la ceja y un hematoma formándose en la mejilla, pero sonrió. Una sonrisa cansada, pero llena de paz. «No se preocupe por mí, señor», dijo Rosario suavemente. «Los niños están bien. Eso es lo único que me dolía». Damián cojeó hacia ella, ignorando las protestas de los médicos y del comandante Rivas. Se arrodilló frente a la silla donde ella estaba sentada, quedando a su altura. Lucas y Mateo, sintiendo la calma después de la tormenta, se habían quedado dormidos en los brazos de Rosario. Damián extendió su mano sana y acarició suavemente la cabecita de Mateo, y luego, con una ternura que nadie le conocía, tomó la mano enguantada de Rosario. Ella intentó retirarla, avergonzada por el guante de goma sucio y su condición de empleada. Pero él no la dejó. «Te debo la vida, Rosario», susurró Damián con la voz quebrada por la emoción contenida. «No solo la mía, la de ellos. Nunca, en 1000 vidas, podré pagarte lo que hiciste hoy». «Usted se levantó, señor», respondió ella con lágrimas en los ojos. «Usted luchó por ellos, eso es lo que hace un padre». «No lo hice solo», dijo él, mirándola profundamente a los ojos. «Me diste la fuerza. Cuando te vi defendiéndolos, supe que no podía morir, no podía dejarte sola». El comandante Rivas se aclaró la garganta, interrumpiendo el momento con respeto. «Señor Velasco, lamento interrumpir, pero la ambulancia está lista. Ambos deben venir. Necesitamos sus declaraciones oficiales en cuanto los médicos les den el alta, y los servicios sociales querrán verificar el estado de los menores, aunque viendo cómo esta mujer los protege, no creo que haya problemas». Damián asintió y se puso de pie con ayuda del paramédico. «Vamos, Rosario, nos vamos de aquí. Esta casa…» Miró alrededor, a los lujos destrozados, a los recuerdos de la traición de Lorena. «Esta casa necesita una limpieza que ni tú podrías hacer. No volveremos a dormir aquí esta noche». «Pero, señor, yo no tengo a dónde ir. Mis cosas». «Tú vienes conmigo», dijo Damián con una autoridad que no admitía discusión, pero esta vez era una autoridad protectora, no patronal.
Donde yo vaya, tú vas, y mis hijos también. A partir de hoy, nadie se queda atrás. Mientras los paramédicos ayudaban a Rosario a levantarse y cargaban a los bebés, Damián echó una última mirada al balcón abierto, donde la lluvia comenzaba a amainar. La tormenta había pasado, la pesadilla había terminado, pero el amanecer traería una realidad completamente nueva para la cual él no estaba preparado, pero estaba dispuesto a enfrentar. Suscríbete para ver cómo el amor florece en la recuperación. 2 semanas después, la luz del sol entraba a raudales por los ventanales del hospital privado más exclusivo de la Ciudad de México. No era una luz gris y tormentosa como la de aquella noche fatídica. Era una luz dorada, cálida, llena de promesas. En el gimnasio de rehabilitación, Damián Velasco apretaba los dientes mientras daba un paso más en las barras paralelas. El sudor le corría por la frente. Sus músculos, despiertos de su letargo forzado, ardían con cada movimiento, pero el dolor era bienvenido. Era el dolor de la vida, de la recuperación, no de la muerte lenta a la que había estado condenado. «¡Excelente, señor Velasco!», exclamó el fisioterapeuta, un joven entusiasta con una tabla de anotaciones. Su progreso es asombroso. Normalmente, tras meses de inmovilidad, tardaríamos semanas en ver este nivel de coordinación, pero su motivación parece ser sobrenatural. Damián llegó al final de las barras y se detuvo, respirando con fuerza. Miró hacia la puerta de cristal del gimnasio. Allí estaba su motivación. Rosario estaba sentada en la sala de espera, visible a través del cristal. Ya no llevaba el uniforme azul de mucama con el delantal blanco. Llevaba un vestido sencillo de flores, modesto y económico, que ella misma había comprado con el adelanto de sueldo que Damián había ordenado depositarle, pero se veía radiante. En sus brazos sostenía a Lucas, mientras Mateo dormía en un portabebés a sus pies. Ella leía una revista, pero cada pocos segundos levantaba la vista para chequear a Damián, con esa mirada protectora que no había desaparecido ni con la seguridad del hospital. Damián tomó una toalla y se secó el rostro. Hizo una señal al terapeuta. «Suficiente por hoy. Quiero ver a mis hijos». Damián salió del gimnasio caminando con la ayuda de un bastón elegante de madera negra. Cojeaba ligeramente, pero cada día menos. Al abrir la puerta, Rosario se puso de pie de un salto, como si hubiera sonado una campana invisible de servicio. «Señor Damián», dijo ella, alisándose el vestido nerviosamente. «¿Cómo le fue? ¿Le duele mucho?» El doctor dijo que no debía excederse. Damián sonrió y negó con la cabeza. «Estoy bien, Rosario. Siéntate, por favor». Ella dudó, pero obedeció. Damián se sentó a su lado, dejando el bastón apoyado en la silla. Miró a Lucas, que estaba despierto y jugaba con un dedo de Rosario, riendo. «¿Viste las noticias?», preguntó Damián, señalando la pantalla de televisión muda colgada en la pared de la sala de espera. En la pantalla aparecía la foto de Lorena Montenegro y Carlos Ibarra. Los titulares en la franja inferior eran devastadores. «Escándalo en la alta sociedad. Heredera y abogado acusados de intento de homicidio y fraude. Prisión preventiva sin fianza». «Sí, señor», murmuró Rosario, bajando la vista. «Es horrible ver todo eso otra vez, pero me alegra que se haga justicia». «El juez denegó la fianza esta mañana», informó Damián con satisfacción. «Carlos perderá su licencia y probablemente su pierna nunca quede bien. Lorena... Bueno, los estudios psiquiátricos dicen que es apta para juicio, así que pasará mucho tiempo tras las rejas. Ya no pueden hacernos daño». Rosario asintió, pero su rostro se ensombreció. Parecía preocupada, retorciéndose las manos en su regazo. «¿Qué pasa?», preguntó Damián, notando su inquietud. Su percepción hacia ella se había agudizado. Ahora notaba cada gesto, cada suspiro.
Es que... Bueno, señor, empezó Rosario titubeando. Ahora que usted está mejorando tan rápido y que los niños están a salvo, me preguntaba qué pasará conmigo. Damián frunció el ceño confundido. ¿A qué te refieres? Digo, yo sé que mi trabajo era cuidar la casa y ayudar con los niños, pero ahora usted contratará enfermeras profesionales y seguramente nanas con títulos y certificaciones. Yo solo soy Rosario. No tengo estudios, no sé hablar inglés como las nanas que quería la señora Lorena. Supongo que ya no me necesitará. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Rosario. Se la limpió rápidamente, avergonzada. Solo le pido si pudiera darme una buena carta de recomendación. Amo a estos niños como si fueran míos, y me va a romper el alma dejarlos, pero entiendo que usted quiera lo mejor para ellos. Damián sintió un nudo en la garganta. La humildad de esta mujer no tenía límites. Después de salvarles la vida, pensaba que era desechable por no tener un título. Damián sintió una oleada de vergüenza por cómo el mundo y su propio círculo social habían tratado a personas como ella. Damián extendió la mano y, con suavidad, levantó el mentón de Rosario para que lo mirara a los ojos. «Rosario, escúchame bien», dijo él con firmeza. «Despedí a todo el personal de la mansión ayer, a los guardias que no vieron nada, a los cocineros que se fueron temprano, a todos. La casa está vacía». Rosario palideció. «Entonces me voy hoy mismo». «No», dijo Damián, y una sonrisa cálida iluminó su rostro, una sonrisa que llegaba a sus ojos. «No te vas. Nunca te vas a ir, a menos que tú quieras». «Pero, señor, usted dijo...» «Dije que despedí al personal. Tú no eres personal, Rosario. Tú eres familia». Rosario abrió los ojos desmesuradamente. ¿Familia? Ninguna nana certificada con 3 idiomas se habría tirado debajo de una cama para enfrentar a un asesino por mis hijos, continuó Damián, su voz llena de emoción. Ninguna enfermera habría saltado a un balcón bajo la lluvia. Lo que tú tienes no se enseña en ninguna universidad. Se llama lealtad, se llama amor. Y eso es lo único que quiero cerca de mis hijos. Damián tomó la mano de Lucas, que seguía jugando, y la puso sobre la mano de Rosario. Ellos te reconocen como su madre, Rosario. Lo veo en cómo te miran. Y yo... Damián hizo una pausa, sintiendo el peso de sus propias palabras y el latido acelerado de su corazón. Yo he estado ciego mucho tiempo, pero ya no. Señor. Rosario estaba llorando abiertamente ahora, pero eran lágrimas de incredulidad y esperanza. «No quiero que trabajes para mí», declaró Damián. «Quiero que vivas con nosotros. Quiero que me ayudes a criarlos, no como empleada, sino como mi compañera en esto. Tendrás tu propia habitación, tu propio sueldo, por supuesto, pero no usarás uniforme nunca más. Quemé ese uniforme azul, Rosario. Se acabó». Rosario no sabía qué decir. Era demasiado. De ser la sirvienta invisible a ser la pieza central de la familia. «Pero, ¿qué dirá la gente?», susurró ella, el miedo social aún presente. «Un hombre como usted y una mujer como yo». Damián se echó a reír, una risa libre y genuina. «La gente, la misma gente que aplaudía a Lorena mientras ella planeaba matarme. Al diablo con la gente, Rosario. Me salvaste la vida. Me devolviste a mis hijos. Eres la mujer más valiosa que he conocido jamás. Y tengo un plan para que nadie, nunca más, se atreva a mirarte por encima del hombro». «¿Un plan?» Damián asintió, sus ojos brillando con una determinación misteriosa. «Sí, pero primero tengo que salir de este hospital. Mañana nos vamos a casa, y te prometo que será un nuevo comienzo. Un verdadero comienzo». El ambiente en la sala de espera cambió. Ya no había barreras de clase ni de jerarquía.
Solo había un hombre, una mujer y 2 niños, unidos por la tragedia y forjados en el amor. Pero Damián tenía una última sorpresa guardada, una pregunta que cambiaría el título de Rosario para siempre, de Señorita Méndez, a algo mucho más permanente. Suscríbete para el gran final, la propuesta que Rosario nunca imaginó. 6 meses habían pasado desde la noche en que la lluvia lavó la sangre y la traición de la mansión Velasco. 6 meses que parecieron 6 vidas. El jardín principal de la residencia, antes un lugar frío y geométrico diseñado solo para impresionar a las visitas de Lorena, había sufrido una metamorfosis radical. Ahora, bajo el sol brillante de un sábado de primavera, el césped estaba cubierto de juguetes de colores, y los setos, perfectamente podados, servían de escondite para 2 niños de 1 año que gateaban y daban sus primeros pasos tambaleantes con una energía inagotable. Rosario Méndez caminaba por el sendero de piedra, pero sus pasos ya no eran apresurados ni temerosos. No llevaba un uniforme de poliéster que le picaba la piel, ni guantes de goma amarillos que le dejaban las manos oliendo a cloro. Llevaba un vestido de lino color crema que ondeaba suavemente con la brisa, sencillo pero elegante, elegido por ella misma. Su cabello, antes siempre atrapado en un moño severo bajo una cofia, ahora caía suelto sobre sus hombros, brillante y libre. Sin embargo, a pesar de la belleza del entorno y de su propia transformación, el corazón de Rosario latía con fuerza. Hoy era el cumpleaños número 1 de los gemelos, Lucas y Mateo. Pero Damián había insistido en hacer una gran celebración. Había invitado a socios, amigos cercanos, los pocos que resultaron leales tras la purga, y para sorpresa de Rosario, a la prensa de sociales que tanto había adulado a Lorena en el pasado. «Te ves hermosa, pero tienes esa arruga en la frente otra vez», dijo una voz grave a su espalda. Rosario se giró y se encontró con Damián. El hombre que había estado postrado en una silla de ruedas, fingiendo demencia para sobrevivir, ahora estaba de pie frente a ella, alto, imponente, vestido con un traje gris claro sin corbata. Su recuperación había sido brutal y dolorosa, meses de gimnasio y terapia física, pero lo había logrado. Caminaba sin bastón, aunque una leve rigidez en su pierna derecha servía como recordatorio eterno de la batalla que habían librado. «Señor Damián», digo, «Damián», se corrigió ella, sonrojándose. Todavía le costaba tutearlo, a pesar de que él se lo exigía a diario. «Es que hay mucha gente. Veo cómo me miran. Saben quién soy. Saben que yo era la que limpiaba sus baños». Damián acortó la distancia entre ellos. Su mirada, antes dura y desconfiada con el mundo, se suavizaba únicamente cuando se posaba en ella. «Déjalos que miren», dijo él con firmeza. «¿Sabes lo que ven? No ven a una sirvienta. Ven a la mujer que salvó el legado de esta familia cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Ven a la única persona real en un mundo de plásticos». Aún así, Rosario bajó la vista jugando con sus manos. «A veces siento que esto es un sueño, que voy a despertar en mi cuarto de servicio y la señora Lorena estará gritando mi nombre». Damián levantó la mano y acarició su mejilla. El contacto fue eléctrico, una promesa silenciosa de seguridad. «Lorena está en una celda de máxima seguridad cumpliendo el primero de sus 40 años de condena», le recordó Damián con voz suave, pero implacable. «Carlos perdió su licencia y camina con un bastón que le recordará su error cada vez que dé un paso. El pasado está muerto, Rosario. Nosotros estamos vivos». En ese momento, un grito de alegría rompió la intimidad. «¡Mamá!», balbuceó Mateo, que venía corriendo, más bien tropezando, hacia ellos con los brazos extendidos. Lucas lo seguía de cerca, riendo.
El corazón de Rosario se derritió. Al principio había intentado corregirlos. «No soy mamá, soy nana», les decía. Pero Damián le había prohibido corregirlos. «Los niños no mienten», había dicho él. «Ellos saben quién los ama». Rosario se agachó y recibió el impacto de los dos pequeños cuerpos cálidos. Los abrazó con fuerza, aspirando su olor a talco y sol. «Mis amores», exclamó ella, besando sus cabecitas rubias. «Cuidado, no corran tan rápido que se van a caer». Damián observó la escena desde arriba, la imagen de Rosario en el suelo, abrazada a sus hijos, con el sol iluminándolos, era la obra de arte más valiosa que poseía, más valiosa que la mansión, que sus empresas o sus cuentas bancarias. Durante estos 6 meses, viviendo bajo el mismo techo, compartiendo desayunos, noches de fiebre de los niños y largas conversaciones en la terraza, Damián había descubierto algo que le aterraba más que cualquier asesino. Se había enamorado perdidamente. No era un amor de gratitud. No la amaba solo porque le salvó la vida. La amaba por cómo se reía cuando pensaba que nadie la veía. La amaba por su inteligencia aguda que había estado oculta bajo la sumisión forzada. La amaba por su dignidad. Y hoy iba a hacer algo al respecto. «Rosario», dijo Damián extendiéndole la mano para ayudarla a levantarse. «Es hora». «¿Hora de qué?», preguntó ella, limpiando briznas de hierba del vestido de Lucas. «Del pastel y de mi discurso». Rosario sintió un nudo en el estómago. Odiaba ser el centro de atención. Pero tomó la mano de Damián. Su agarre era fuerte, cálido, inseparable. Caminaron juntos hacia la terraza principal, donde los invitados conversaban y bebían champán. Al verlos llegar, la multitud hizo silencio. Damián Velasco, el tiburón que había resucitado, imponía respeto. Pero lo que más llamaba la atención no era él, sino la mujer que caminaba a su lado, no detrás de él. Damián tomó un micrófono. Los gemelos se quedaron jugando a los pies de Rosario, ajenos a la solemnidad del momento. «Buenas tardes a todos», comenzó Damián. Su voz proyectaba autoridad. «Gracias por venir a celebrar el primer año de vida de mis hijos, Lucas y Mateo». Hubo aplausos corteses. Damián levantó una mano para detenerlos. «Muchos de ustedes conocen la historia de lo que pasó hace 6 meses, o al menos conocen la versión de los periódicos. Saben de la traición, del intento de asesinato, de la avaricia. Pero hay una parte de la historia que no se ha contado con la justicia que merece». Damián se giró y miró a Rosario. Ella intentó esconderse un poco detrás de su hombro, pero él se hizo a un lado, dejándola visible para todos. «Esta mujer es Rosario Méndez», dijo Damián, y su voz se llenó de un orgullo feroz. «Hace 6 meses, ella era empleada en esta casa. Mientras mi propia prometida planeaba mi muerte y despreciaba a mis hijos, Rosario, sin tener ninguna obligación, sin tener recursos y arriesgando su propia vida, se convirtió en un escudo humano para mi familia». Un murmullo recorrió a los invitados. Algunos, avergonzados, recordaron haberla ignorado en fiestas pasadas cuando ella servía las bebidas. «Ella se enfrentó a hombres armados», continuó Damián elevando la voz. «Ella saltó a un vacío bajo la lluvia para atrapar a mi hijo en el aire. Ella me cuidó cuando yo no podía moverme. Si mis hijos respiran hoy, es por ella. Si yo estoy aquí hablando con ustedes, es por ella». Damián hizo una pausa. Miró a la multitud a los ojos, desafiante. «Durante mucho tiempo viví ciego. Pensé que el valor de una persona se medía por su apellido o su cuenta bancaria. Estaba equivocado. El valor se mide por la lealtad, por el coraje y por la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Rosario es la persona más rica que conozco, porque su corazón es de oro puro». Rosario sentía que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Nadie había hablado nunca así de ella. Por eso,
dijo Damián, sacando un sobre manila del bolsillo interior de su chaqueta. «Hoy quiero hacer 2 anuncios. El primero es legal». Abrió el sobre y sacó unos documentos sellados. «Estos son los papeles oficiales de adopción plena. A partir de hoy, ante la ley de México y ante Dios, Rosario Méndez ya no es la nana. Es, legalmente, la madre adoptiva de Lucas y Mateo Velasco, con todos los derechos, deberes y privilegios que eso conlleva. Nadie podrá separarlos de ella jamás». Rosario se cubrió la boca con las manos, sollozando audiblemente. Los invitados estallaron en aplausos, esta vez genuinos y emocionados. Era un gesto inaudito, poderoso. Damián le estaba entregando la mitad de su mundo, sus hijos. Pero Damián no había terminado. Le entregó el micrófono a un asistente y se acercó a Rosario. Los aplausos se apagaron lentamente, dando paso a una expectación eléctrica. Damián tomó las manos de Rosario entre las suyas. Estaban temblando. «Rosario», dijo él, ignorando a las 100 personas que los miraban, creando una burbuja donde solo existían ellos dos. «Me has enseñado a ser padre. Me has enseñado a ser un hombre de verdad. Me has devuelto la fe». Damián respiró hondo. Su corazón latía más fuerte que cuando colgaba del balcón. «No te pido que seas la madre de mis hijos, porque como acabo de decir, ya lo eres. Lo que te quiero pedir es algo para mí, egoístamente, para mí». Lentamente, con la elegancia de un caballero antiguo, Damián dobló su rodilla derecha y se hincó en el suelo de piedra. Rosario ahogó un grito. Damián sacó una pequeña caja de terciopelo azul. No el azul oscuro de la tristeza, sino un azul brillante, vivo. La abrió. Dentro no había un diamante ostentoso y frío como el que le había dado a Lorena. Había un anillo con una esmeralda profunda, rodeada de pequeños diamantes. Una piedra que simbolizaba esperanza, vida y renacimiento. «Rosario Méndez», dijo Damián, mirándola desde abajo con devoción absoluta. «Me salvaste la vida una vez. Ahora quiero dedicar el resto de esa vida a hacerte feliz. Quiero despertar cada día sabiendo que estás a mi lado. Quiero que construyamos este hogar juntos, no como patrón y empleada, sino como iguales, como compañeros, como amantes». La voz de Damián tembló levemente al final. «¿Me harías el honor infinito de casarte conmigo?». El silencio en el jardín era total. Hasta los pájaros parecían haber callado. Rosario miró al hombre arrodillado frente a ella. Miró sus ojos, que ya no tenían secretos, solo amor transparente. Miró a Lucas y Mateo, que se habían acercado y se agarraban a las piernas de Damián, mirando curiosos la cajita brillante. Toda su vida había sido servicio, sacrificio y soledad. Había pensado que el amor era un cuento de hadas para la gente rica, pero ahora entendía que el amor no se compra, se forja en el fuego de las pruebas, y ella y Damián habían atravesado el infierno para llegar a este momento. Rosario se dejó caer de rodillas frente a él, ignorando el protocolo, ignorando su vestido nuevo. Se puso a su altura, cara a cara, alma a alma. «Sí», susurró ella, y luego lo gritó con alegría. «Sí, sí, Damián, 1000 veces sí». Damián sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro y le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Sin esperar más, Damián la tomó por la cintura y la besó. Fue un beso profundo, apasionado, que selló el pacto no solo entre 2 personas, sino entre 2 mundos que se habían colisionado para crear algo nuevo y hermoso. Los invitados estallaron en vítores, los fotógrafos dispararon sus flashes, capturando el momento. Pero Damián y Rosario no escuchaban nada. Se separaron por falta de aire, con las frentes unidas, sonriendo como adolescentes. «¡Papá! ¡Mamá!», gritaron los gemelos, queriendo ser parte del abrazo.
Damián y Rosario se rieron y abrieron los brazos, envolviendo a los dos niños en un abrazo grupal en el suelo. La familia estaba completa. Desde una esquina del jardín, el viejo comandante Rivas, que había sido invitado a la fiesta, observaba la escena con una copa en la mano. Sonrió para sí mismo, tomó un sorbo y miró al cielo azul. A veces, murmuró para sí mismo, a veces los buenos ganan. La cámara se aleja lentamente, subiendo hacia el cielo, mostrando el jardín lleno de luz, la mansión que ya no era una prisión, sino un hogar. Y en el centro de todo, 4 figuras abrazadas, que habían demostrado que el amor verdadero no conoce de clases sociales, pasados oscuros o imposibles. Fin.